tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Cubren la mar. Liderazgo para la guerra, para poner las manos sobre los enfermos y para que estos sanen. Aleluya, para hacer guerra espiritual, para introducirnos en esas regiones de cautiverio y sacar a esa gente de esos cautiverios. Aleluya. Osabaki Masoa. Bueno, vamos a pasar a nuestro hermano Gregorio. Aleluya. Vamos a aplaudirle. Le damos la gloria a Dios. Es una honra. Es una honra de Dios que yo tenga que presentar a mi hermano carnal de carne, presentarlo en esta noche para que predique la palabra. Dios nunca se va a equivocar, jamás se va a equivocar. Así como mi familia ha llegado toda al evangelio, así llegará la tuya. Así llegará la tuya en esta nave. Así llegará la tuya. Así llegará la tuya. Es un privilegio, es una honra de que sea la madre espiritual de mi familia. Es una honra. Dios es el que honra, Dios es el que llama y Dios es el que da. Le bendigo. Yo sé que esta palabra será de impartición para esta noche y sé que será marcada en su corazón para que cambies, para cambiarnos, porque la palabra es la que transforma el corazón del hombre. Bueno, démosle un aplauso grande al Rey de Reyes, Señor de Señores. Definitivamente, este es un lugar santo, un lugar de honra. Donde se lleva la palabra es un lugar santo, porque la palabra de Dios es santa. Gracias, Señor, por este momento. De verdad que es algo increíble, este nivel de honra que me has dado. Gracias, Señor. Primeramente, te doy la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por mis pastores. Dios los bendiga grande y abundantemente. Muchas bendiciones a mis pastores donde quiera que esté, mi pastor Eliseo, varón de Dios, varón de guerra, que se deja utilizar, que es obediente, igualmente para mi amada pastora. Y para ti, pueblo, ábrele tu corazón a esta palabra que Dios te tiene hoy. Le pido a mi Señor Todopoderoso que abra los oídos espirituales de mis hermanos. Le pido a mi Señor Todopoderoso que bendiga grande y abundantemente a cada uno de nosotros. La gloria y la honra es de nuestro Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre amado. La gloria y la honra, la gloria y la honra, la gloria y la honra son tuyas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Wow, desde que mi amada pastora me dijo el domingo, José Gregorio, prepárate, vas a predicar. Yo dije, wow, Señor, ten misericordia de tu siervo. Pero es importante, amados hermanos, la obediencia. Si Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo correctamente. Y hay que hacerlo de una manera excelente, porque Dios es excelente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hay que ser valiente. Esta palabra es de exhortación, es una palabra dura, difícil, pero es una palabra también de edificación. Iglesia, necesitamos edificarnos. Iglesia, estamos viviendo un tiempo difícil, extremadamente difícil. El pecado se está apoderando del mundo, es la verdad verdadera. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pendientes. El pecado
en estos últimos tiempos es de una manera vergonzosa lo que se vive en la sociedad, en nuestros países, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Mi Señor tenga misericordia de nosotros. Yo titulé esta prédica El pecado y el verdadero arrepentimiento. Es una palabra tremenda. Y dice así: ¿qué es el pecado? Wow, Señor, el pecado. Qué palabra tan tremenda, ¿no? El pecado en nuestras vidas, Señor. ¿Qué es el pecado? Es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Todas las transgresiones que hacemos que no están en el orden de Dios, señores, es pecado. Cuando Dios nos da una orden que hagamos algo y no somos obedientes, estamos en pecado. Cuando hay fornicación en nuestras vidas, adulterio, mentiras, asesinatos, pecado. Es algo terrible. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Dios es enemigo del pecado. Iglesia, abre tus ojos. Iglesia, abre tus oídos espirituales. Iglesia, no te dejes engañar por el pecado. El pecado, Ender, persigue. El pecado quiere ir detrás de nosotros, porque sabe que nosotros lo que estamos haciendo en iglesia, Ender, nos vamos a bautizar pronto. Abre tus ojos, tus oídos. Déjale tus cargas a Dios. Él está contigo. ¿Qué sucede al pecar? Cualquier decisión de la voluntad afecta a la propia voluntad, dejándola inclinada a ese bien o mal que quiso. Nuestras acciones nos hacen mejores o peores. Quien trabaja se hace trabajador, quien roba se hace ladrón. La mujer que se respeta a sí misma y exige respeto es digna. Y la mujer que es suelta y libertina, pues prostituye su carácter y su cuerpo. Señores, el cuerpo de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos que cuidarlo. Cuando se está en adulterio, en fornicación, imagínese usted, estamos despedazando la casa de Dios. El Espíritu Santo se entristece y obviamente abandona ese lugar, porque ese lugar que es el cuerpo está en pecado. Es algo terrible. Escucha bien, iglesia, cuidemos nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo de Dios. Seguimos. El hombre alcanza la santidad a base de realizar buenas acciones, mientras quien no controla su instinto animal peca y se hace esclavo del pecado. Es algo terrible. Cuando la persona está en pecado, querida iglesia, está presa dentro de sí misma. Su vida es un tormento, es una locura, es un desastre. Pero Dios, mi maravilloso Padre, mandó a su Hijo, para que en la cruz del Calvario dejara clavados nuestros pecados. Siempre tengamos presente esto, iglesia. Todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Yo particularmente no tengo cómo pagar todo lo que ha hecho. Seguimos entonces. Es esclavo del pecado. Es como tener un demonio sin control dentro del cuerpo. Esta es la consecuencia natural de una acción humana. Nos afecta para bien o para mal. Los pecados rebajan la dignidad humana y la consecuencia será igual que al terminar el curso escolar.
Los que hicieron el trabajo bien se graduarán con honores. Y los que no, pues serán avergonzados, humillados por su torpe proceder. Lamentablemente es así, hermano. La gente que está sumida en el pecado, que no quiere atender el llamado de Dios, lamentablemente, tristemente, se perderá. No podrá ver la vida eterna. Y eso es muy lamentable, que estemos pegados a ese pecado. Seguimos. Definitivamente que los graduados y fracasados no irán al mismo lugar una vez terminadas las clases, o sea, la vida. Definitivamente. Los que están en pecado están muertos espiritualmente. Es así, queridos hermanos. Y dice así: una cosa antes de seguir, nunca le eches la culpa a otro por tu proceder. Si de antemano sabe que algo es malo o perjudicial, no lo hagas. Señores, yo soy responsable de mis pecados ante el que está allá arriba. Yo no le puedo echar la culpa absolutamente a nadie. Porque cuando pecamos, y tenemos que ser responsables y tenemos que ser valientes, primeramente ante nuestro Padre Celestial. En la Sagrada Escritura podemos ver ejemplos tremendos del pecado. Estuve escudriñando en la Sagrada Escritura y me llevó directamente a algo que de verdad que es terrorífico y tristemente lo estamos viviendo en estos días. Vamos a leer la palabra. Todavía no. Me llevó a Sodoma y a Gomorra. Wow, Señor, qué lugar tan oscuro, tan malo, lleno de pecado. Es difícil hablar de ese tema, ¿no? Y aconteció un día que estando Lot con su familia, que vivían en Sodoma y Gomorra, Lot era un hombre de Dios y estaba con su familia allí, pero esa ciudad, que realmente no sé por qué se llamaba Sodoma y Gomorra, debió llamarse pecado, la ciudad del pecado, porque era perversa, no la ciudad, los habitantes de esa ciudad, tremendamente malos. Y aconteció un día que él estaba con su familia y llegaron 2 forasteros. Y él se apresuró a recibirlos y le ofreció hospedaje a estas 2 personas. Eran 2 hombres. Y estos hombres se negaron y dijeron: no, nosotros nos vamos a quedar en la calle. Pero Lot insistió y logró llevarlo a su casa y los atendió y le hizo festín. Pero yo creo que Lot en su espíritu sabían que estas personas no eran cualquier persona. Estas personas tenían un mandato de parte de Dios, pero un mandato terrible que tenían que hacer en esa ciudad. Y entonces Dios los cobijó con su esposa y sus hijas, les dio de comer, les dio hospedaje, le cambió sus vestiduras, le lavó sus pies. Y cuando llegó la hora de dormir, vamos a leer ahora sí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de nuestro Espíritu Santo. Génesis capítulo 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto me impactó mucho, me impactó demasiado. Iglesia, ¿qué significa esto? Desde el más joven hasta el más viejo. Absolutamente todos los habitantes de la ciudad, desde niños, menores, ancianos, adultos, hombres y mujeres, rodearon esa casa. Voy a hacer un paréntesis aquí.
En una oportunidad yo estoy leyendo la Biblia y le preguntaba a Dios, Señor, Padre amado, Padre bendito, ¿por qué hiciste eso? Y en ese capítulo que está aquí, ya lo quitaron, el capítulo 19, versículo 4, está la respuesta. Y yo leí, en Primera de Samuel, hace un tiempo, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2, y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea, destruye absolutamente todo. Esta palabra me confrontó y yo le decía a mi Señor, pero Padre, los niños, sí, José Gregorio, los niños, los animales, los ancianos, absolutamente todos. Y ahí está la respuesta. Esa gente, amados hermanos, estaba sumida en el pecado. No glorificaban a Dios, no seguían sus mandatos y algo terrible, no tenían ese temor santo hacia Dios. Hacía absolutamente todo lo malo. Y ahí encontré la respuesta que estaba aquí en Génesis, ¿no? Que algo tremendo, ¿no? Y dice así, volvemos a Génesis, versículo 19, capítulo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Santo Padre, esa gente que quería hacer con esos varones, sácalos para que los conozcamos. Imagínense el nivel de perversión que tenía esas personas. El 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. El 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, le habló de buenas maneras, que no hagáis tal maldad. Wow, Señor. Dios sabía, lo sabía, que estos varones eran especiales, que estos eran un enviado del divino, estos eran un enviado de Dios. Entonces en el verso 8 dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Esto nos sugiere, amados hermanos, que los habitantes de esta ciudad querían tener relaciones con estos varones. Algo perverso, algo malo, algo terrible, iglesia. Y tristemente, dolorosamente, esta Sodoma y Gomorra que está descrita en la Santa Biblia, la estamos viviendo en estos momentos. Hay un Estado islámico que está en el lejano oriente, que decapita a los cristianos, que mata a los niños, que viola a las mujeres. Ahí está Sodoma y Gomorra en estos tiempos, señores. Yo me atrevo a decir que los tiempos están muy cerca. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar velando. Hay que darle gracias a Dios que nos ha traído a su tabernáculo a adorarle. Yo sé que la protección de nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Pero iglesia, está vigilante. Iglesia, no te dejes engañar por el pecado. Iglesia, no te dejes embobar por lo que te ofrece el mundo. El mundo lo que te ofrece, iglesia, son placeres, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece el mundo y es la verdad verdadera, iglesia. Abre los ojos, iglesia, es la verdad verdadera. Para no ser esto muy largo, yo salté unos capítulos. Y en el forcejeo de la puerta,
los enviados de Dios, los ángeles, cegaron a estas personas para preparar la huida de la ciudad. Porque había un mandato divino que era la destrucción de absolutamente todo. Pero alguien, escúchese bien, iglesia, abogó para que esa ciudad no fuese destruida. Abraham le pidió al Padre Celestial: Padre amado, Padre bendito, Rey de reyes, Señor de señores, no destruyas esa ciudad. Y él le dijo: muy bien, no hay problema, te voy a escuchar, te voy a complacer, no la voy a destruir, pero consígueme un justo, uno solo, y no la destruiré. Y tristemente, amados hermanos, todo era pecado. Era necesario que esa generación se borrara de la faz de la tierra. Dios tenía que hacer eso, porque en las entrañas de esa gente había el pecado, había la maldición, había la maldad. Ay, Señor, ten misericordia, Señor. Y dice el capítulo 17: y cuando los hubieran llevado fuera, ya salieron de la ciudad, dijeron: escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y mire lo que dice el capítulo 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, ya le habían dado una orden: no veas atrás. La mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia, con este relato? ¿Por qué ves hacia atrás? ¿Por qué ves el pecado? ¿Por qué añoras el pecado, iglesia? Te pregunto, ¿por qué lo haces si sabes que es pecado? Si sabes que cuando nos arrepentimos verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo toma una piedra de molino y Él la echa al mar con el pecado y se olvida de ella. Iglesia, ¿por qué ves a Sodoma? ¿Por qué ves hacia Gomorra? Dios te demanda, iglesia. Dios te demanda. Dios te demanda, amada iglesia. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes. Yo le decía en las clases de fundamentos bíblicos, y lo digo de corazón, pero con mucha humildad. Cuando yo doy esas clases, yo siento algo mejor, como que si estuviese en Los Roques comiéndome una langosta. Es algo que no se puede describir, es algo hermoso, porque le estamos sirviendo al dueño de nosotros mismos, al creador de nosotros, al creador del mundo, al creador de todo lo que existe, al que es todo. Iglesia, tengamos cuidado con ese pasado que ya no nos pertenece. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, ese pecado queda sepultado. Tenemos que estar vigilantes. A los nuevos que se van a bautizar vendrán ataques, tenemos que estar ojo visor, orando y clamando de día y de noche. Es bueno hacer ayuno, los que pueden hacer ayuno, que se van a bautizar pronto. Tenemos que estar muy pendientes de las cosas. Yo quiero dar un pequeño testimonio. Hay que ser valiente. Tenemos que hablar, la tarjeta de presentación de nosotros es testimonio. Y hay que ser valiente y hay que hablar de eso. Porque muchas veces el testimonio de una persona confronta a algunas personas de la iglesia. El último de los hermanos que llegó al evangelio fui yo. No conocía al Señor. Tenía un vacío de verdad. A veces íbamos a las reuniones, yo no decía nada. A veces íbamos a las reuniones, estaba hasta la pastora, el pastor, mis padres. Tengo 2 hermanos, ese bululú, y yo me sentía el hombre más solo de la tierra. Yo decía, wow, aquí está pasando algo. Yo me sentía preso dentro de mí porque estaba en pecado. Y a mí me pasó algo curioso no, yo tuve un llamado de parte de Dios 3 veces. Y amados hermanos, las 3 veces que me llamó Dios, las rechacé. Estaba sumido en el pantano cenagoso, estaba ciego. Y aconteció que en mi vida hice un pecado, deshonré a mi familia, a mi esposa. Tristemente, lo digo con dolor, lo digo con tristeza,
Pero cuando me sucedió eso, el proceso de mi vida era muy fuerte. Me desgarré mi corazón. Pero corrí hacia la casa de Dios, donde me socorrieron, hermanos. Me acuerdo que la pastora, con una tranquilidad pasmosa, yo decía, porque no conocía a Dios, yo decía dentro de mí, esta gente es extraterrestre. Yo decía, wow, llegué devastado, llegué destrozado, llorando, pidiendo perdón. Abrí mi corazón, me ungieron, me salaron los pies y la pastora me dijo, no te preocupes, pero con una tranquilidad pasmosa, Dios te va a restaurar y vas a recuperar tu familia. La gloria y la honra, le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre amado. Aplaude, 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 Rey de Reyes. Gracias, Santísimo Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y algo que me impactó, que no me juzgaron. Yo decía, pero aquí nadie me juzga, nadie me dice nada, pecador, malo. No. Veía la luz, veía claridad, veía amor, mansedumbre, templanza, veía todo bello. Gracias, Señor, gracias, Santo Padre. Y bueno, me restauré, empecé a escuchar la palabra de Dios, hice la confesión de fe y todavía no me había bautizado. Y un día yo estaba en mi trabajo y alguien me dice, José Gregorio, te buscan abajo. ¿Y quién es? Cuando bajo, era el pecado que me estaba siguiendo. Y me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, quiero hablar contigo. Y yo le dije, no puedo porque estoy trabajando, pero es un momentico nada más. Y yo le dije, bueno, está bien. Y me dijo, móntate en mi carro. El pecado hablando, el mismo demonio. Y me ha dicho, vamos a tomarnos un café. Y le dije, no puedo porque estoy trabajando y tengo una responsabilidad muy grande en mi trabajo. Y el pecado seguía hablándome. Y en una de esas me dijo, vamos a hacerlo, que nadie nos está viendo. Imagínese, Señor, el pecado atacando Ender de esa manera. Ya yo había recibido la luz en mi corazón y el pecado me dijo, vamos, que nadie nos está viendo. Mentiroso, diablo cochino, claro que nos está viendo. Dios nos ve de día, de noche, nos ve en la mañana, en la tarde, a cualquier hora, claro que nos ve. Él está con nosotros de día y de noche. Iglesia, está con nosotros, nuestro maravilloso Padre. Gracias, Señor. Y señores, me bajé de ese carro en carreras y el pecado me dijo, ¿me tienes miedo? Yo no seguí hablando con el pecado, salí huyendo de ese sitio. Gracias, Señor, la fortaleza que nos ha dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ese pecado, yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras y vi algo tremendo, ¿no? Parecido. La mujer de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa mujer era pecado. Esa mujer estaba convertida en pecado puro y estaba atacando a un varón de Dios, a un varón justo, a un varón agradecido. Tengamos cuidado con el pecado. No hablemos con el pecado. No nos distraigamos con el pecado. El pecado nos quiere llevar nuevamente a las tinieblas, pero está vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaramos en esta hora. Amén, Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En el versículo 8, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí
mi señor, disculpen, el verso 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. O sea que el amo de José tenía plena confianza en él. Todo lo que había en su casa se lo daba, confiaba plenamente. Pero el pecado, que era la mujer de este hombre, lo seguía, hablaba con él, quería acostarse con él. Y ese es un delito grave. El verso 9 dice, no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea que no podía hacer ese pecado. Por cuanto tú eres su mujer, él pregunta, pues, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él no dijo contra Potifar, él no se refería al hombre, él se refería a Dios, porque era temeroso de Dios y no quería transgredir la ley de Dios. Wow, Señor, qué grande eres. Este varón de Dios pudo soportar la prueba, pudo soportar ese pecado y salió adelante. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y el verso 11 dice, aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. El 12 dice, y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y había huido fuera. Iglesia, no deje que el pecado te agarre, no deje que el pecado te absorba, ni los ojos, ni la parte carnal. Corre ante el pecado, sal corriendo ante el pecado. El pecado no nos pertenece, tenemos que huir cuando se acerque el pecado. El pecado quiere destruir familias, el pecado quiere destruir ciudades, el pecado quiere destruir las comunidades y tristemente está destruyendo naciones. Lamentablemente, una noticia desgarradora en los Estados Unidos de Norteamérica y en otras naciones, incluida en América Latina, han aprobado leyes. Al pecado le han dado legalidad. Han aprobado leyes donde dos mujeres se pueden casar. Eso es pecado, hermano. Lesbianismo. Han aprobado leyes donde dos hombres se pueden casar. Homosexualismo. Qué depravación tan grande. Y le han dado rango de ley. Por eso cuando nosotros llegamos a la piscina a bautizarnos, sencillo. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Así es, Señor. Tenemos que morir para ese mundo que nos llama a hacer lo malo, que nos llama a pecar. Tenemos que morir y seguir en los designios de nuestro Señor Todopoderoso. Seguimos entonces. Otro gran pecado que me llamó mucho la atención en la Biblia, el pecado de David. Un hombre justo, recto ante los ojos de Dios. Imagínese que este hombre amaba tanto a Dios, que tenía un corazón conforme al de Dios. Imagínese usted la magnitud de este varón de Dios. Pero cayó en desgracia, cayó en pecado, hizo algo terrible. Y en Salmos, la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias, Geteo, heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer. Adulterio y asesinato. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow, qué terrible, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios cometió tal pecado. Pero iglesia, te voy a decir algo esta noche. A Dios no le importa el pecado que tú hiciste.
A Dios no le importa el pecado, cómo lo hiciste. A Dios lo que le importa es un corazón con Cristo y un corazón humillado delante de Él. Y un corazón arrepentido, un corazón verdaderamente arrepentido. Porque cuando a Dios no lo podemos engañar, Dios sabe cuando nos arrepentimos verdaderamente de corazón. Gracias, Señor. Este hombre estaba desgarrado. Cuando ese hombre se percató, David se percató del mal que había hecho, no hallaba qué hacer, rasgó sus vestiduras, aclamaba, gemía a Dios para que lo perdonara, porque él sabía que otro hombre que había pecado de gran manera, Saúl, porque lo mandaron a hacer algo y lo hizo incorrectamente. Pero la historia de Saúl fue diferente. Aparentemente Saúl no se arrepintió, no tenía un corazón conforme al de Dios y encontró lamentablemente la muerte física y la muerte espiritual. Yo quiero compartir el arrepentimiento de David, que es algo tremendo, que es algo maravilloso. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos escucha, pero cuando nos arrepentimos verdaderamente de corazón, Dios escucha nuestros ruegos. Dios está con nosotros. No importa, iglesia, el pecado que hiciste. Arrepiéntete del pecado, que es lo importante. Con un corazón humillado, verdaderamente arrepentido. Y el Salmo 51, capítulo 1, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está gimiendo, hablándole a Dios: perdóname, Santo Padre, por lo que hice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. En el 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El 5 dice: y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sería que esa maldición generacional alcanzó a David. No hizo la ruptura correspondiente. Por eso cuando hacemos los encuentros aquí, amada iglesia, es muy importante romper con ese pasado, con esas maldiciones generacionales que no quieren alcanzar. Y aquí hay un versículo que de verdad es tremendo. Me encantó este versículo, que es el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, gloria a Dios, y los pecadores se convertirán a ti. Este hombre iba a dar testimonio, de lo que había hecho. Le iba a hablar a los pecadores: arrepiéntete, arrepiéntete, que Dios es amor, que Dios es vida, que Dios es luz. Pero me encanta este versículo porque dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Alabado sea el Señor. La gloria y la honra son de nuestro Dios. Yo quiero leer, ya para terminar, algo que, escúchenlo bien, porque es algo tremendo, del pecado y del verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio radical en la naturaleza del corazón de las personas. En cuanto al tema del pecado, todos nacimos en pecado. Por naturaleza, amamos el pecado. Nos entregamos al pecado tan pronto como podemos actuar o pensar. Al igual que un pájaro puede volar y un pez puede nadar, nunca existió un niño que necesitara ir a la escuela. Escucha bien esto, iglesia. Nunca existió un niño que necesitara ir a la escuela o recibir instrucciones para que aprendiera la falsedad, el egoísmo, cólera, voluntad propia, glotonería, soberbia y necedad. Si es un niño, ¿quién le enseñó eso? Porque los niños hacen patalería, son groseros,
si nadie se lo ha enseñado? ¿Será que nacemos con ese pecado? Wow, Señor, qué tremendo esta palabra. Estas cosas no son adquiridas por medio de malas compañías o aprendidas gradualmente por un largo curso de instrucción enfadoso. Brotan por sí mismas. Aun cuando niños o niñas son criados como hijos únicos, la semilla en ellos es evidente, el producto natural del corazón. La capacidad de los niños para hacer cosas malas son prueba irrefutable de la corrupción y caída del hombre. Ahora, cuando nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo, cuando este amor natural al pecado es arrojado fuera, la gloria y la honra, Señor, son tuyas. Entonces toma lugar cambio que la palabra de Dios llama arrepentimiento. Pueden ser llamadas en una palabra una sola persona arrepentida, pero no me atrevería a dejar el tema así. Este merece una investigación más íntima y minuciosa. No es seguro tratar con declaraciones generales. Cuando doctrinas de esta índole son manejadas, trataré de tomar el tema del arrepentimiento en pedazos. Dice así: verdadero arrepentimiento comienza con un conocimiento del pecado. Verdadero arrepentimiento comienza con un conocimiento del pecado. Los ojos de la persona arrepentida son abiertos. Ven con espanto y confusión lo largo y ancho de la santa ley de Dios. Ese temor profundo que sentimos hacia Dios. Cuando yo estaba en el mundo y estaba en pecado, amados hermanos, a pesar que no conocía a Dios, yo sentía algo dentro de mí. No sé si era un llamado, pero era algo que me reprendía, era algo que quería salir de mí, era algo que quería explotar, que estaba dentro de mí, que se movía y se movía. De verdad estaba preso dentro de mí. No estaba libre. Gracias a Dios que nuestro Señor me dio esa libertad que necesitaba. Amén, Señor. Gracias, Señor. Y la enorme extensión de sus propias transgresiones. Descubre para su sorpresa, de que al creer de sí mismo como una especie de una buena persona y una persona con un buen corazón, se dan cuenta que han estado debajo de un enorme engaño. Se dan cuenta que en realidad son malvados y culpables, y corruptos, y perversos en los ojos de Dios. Su orgullo es derrumbado, sus elevados pensamientos se esfuman. Se da cuenta que cuán enorme pecador es. Este es el primer paso del verdadero arrepentimiento. Después dice así: el arrepentimiento verdadero produce dolor por el pecado. El verdadero arrepentimiento obra dolor por el pecado. El corazón de una persona arrepentida es tocado con un profundo remordimiento por sus transgresiones pasadas. Se enfurecen al pensar que han vivido con tanta locura y maldad. Se lamentan por la pérdida de tiempo, por los talentos que se desperdician, por haber deshonrado a Dios. Definitivamente, cuando estamos en pecado no avanzamos. Por haber herido su propia alma, que es la casa de nuestro Padre amado. El recuerdo de estas cosas es dolorosa para ellos. La carga de estas cosas es a veces casi insoportable. Cuando una persona se lamenta de esta manera, usted tiene el segundo paso, el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero produce confesión del pecado. Es que tienes que hacerlo. Cuando estamos arrepentidos verdaderamente, o dices el pecado o explotas. ¿Y a quién se lo dice? Al que está allá arriba. Principalmente le pides perdón al que está allá arriba. Y también tenemos que pedirle perdón a la persona que le hemos causado daño. Iglesia, tenemos que ser valientes. Pidamos perdón a Dios por los pecados que hemos hecho, pero verdaderamente arrepentido ese corazón. Y pidamos también perdón a la persona que le hemos causado daño.
Eso es de valiente, y Dios nos da un corazón de valiente. Arrepentimiento verdadero produce confesión del pecado. El verdadero arrepentimiento procede a producir la confesión del pecado. La lengua de una persona arrepentida se ha desatado. Ellos sienten que deben hablar con ese Dios contra quien han pecado. Algo dentro de ellos les dice que deben clamar a Dios y orar a Dios y hablar con Dios sobre el estado de su propia alma. Ellos necesitan derramar su corazón y reconocer sus iniquidades ante el trono de gracia. Ellos sienten una carga muy pesada en su interior que ya no pueden guardar en silencio. Tienen que gritarlo, tienen que clamar a Dios, como hizo David. David ya no sabía qué hacer. Gemía, lloraba, clamaba, saltaba, rasgaba su vestidura, corría. Tenía que gritarlo a Dios para que le perdonara, pero un arrepentimiento de corazón. Nada puede retener, nada puede ocultar, se presentan delante de Dios pidiendo nada para sí mismo y están dispuestos a clamar: he pecado contra el cielo y ante ti, mi maldad es grande. Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando una persona va de esta manera ante Dios en confesión, aquí tiene el tercer paso del verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero produce una ruptura del pecado. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en una ruptura del pecado muy a fondo. La vida de una persona arrepentida es alterada. El curso de su conducta diaria es cambiada por completo. Un nuevo rey reina en su corazón. Gloria a Dios. Somos transformados totalmente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Señor. Wow. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da. Habiendo despojado al viejo hombre. Ese viejo hombre que teníamos antes de conocer al Señor no nos pertenece. Arranquémonos, iglesia, como decía el hermano Carlos, arranquémonos ese viejo hombre y tirémonos en el río Guaire, donde debe estar. Ese pecado no tiene que estar con nosotros. No somos luz, estamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Lo que Dios manda es lo que ahora desea practicar. Y lo que Dios prohíbe es lo que ahora desea evitar. Amén, Señor. Se esfuerzan en toda la forma de mantenerse alejados del pecado. Tenemos que estar en toda la forma alejados del pecado. Alejados del pecado. De luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra el pecado. De hacer guerra contra el pecado para obtener la victoria sobre el pecado. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Se desprende bruscamente de sus malas costumbres y de las malas compañías, Ender. Esa compañía que yo tenía en el pasado, imposible. Es que es imposible. Ni siquiera para almorzar. No tenemos los mismos temas de conversación. En una oportunidad fui a almorzar con unos amigos, vamos a llamarle amigos, conocidos, que yo frecuentaba mucho cuando estaba en el mundo. Y se lo voy a decir con humildad, con respeto. Salí asqueado de ese almuerzo. No disfruté de ese almuerzo. Las conversaciones de esa persona eran perversas. No me edificaron en nada, absolutamente en nada. Apartémonos de la mala junta, iglesia. Trabaja, aunque sea débilmente, en vivir una nueva vida. Cuando una persona hace esto, usted tiene el cuarto paso del verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero produce un profundo odio al pecado. Sí, tenemos definitivamente que odiar el pecado. El verdadero arrepentimiento se manifiesta al producir en el corazón un hábito arraigado por un profundo odio hacia el pecado. La mente de una persona arrepentida se vuelve en una mente
habitualmente sana. Te cambia de mentalidad. Aborrecen lo que es malo y se adhieren a lo que es bueno. Se deleitan en la ley de Dios. Amén, Señor. Son destituidos de sus propios deseos no pocas veces. Ellos encuentran dentro de sí mismos un principio perverso que se rebela contra el Espíritu Santo de Dios. Se encuentran fríos cuando deberían estar calientes. Atrasados cuando deberían estar adelantados. Oprimidos cuando deberían estar animados al servicio de Dios. Están profundamente conscientes de sus propias flaquezas. Gimen bajo un sentido de corrupción interna. Pero aún así, con todo esto, la tendencia general de su corazón es para con Dios y apartado del mal. Pueden decir con David: por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Wow. Yo estaba preparando este bosquejo, esta prédica, y me llamó una mujer que yo le tengo mucho aprecio. Y me dijo: José Gregorio, necesito que me ayudes en algo. Yo le dije: bueno, ¿cómo no? ¿Podemos almorzar? Yo le dije: sí, vamos a almorzar. Y alguien me dijo a mí: ve con ella y haz un inventario de lo que tiene. Que ese inventario no le pertenece a ella, nos pertenece a la persona, le pertenece a la persona que me mandó a hacer el inventario. Yo estoy preparando mi prédica del pecado y el verdadero arrepentimiento. Y fuimos al sitio, la mujer y yo, y contamos. Para mi sorpresa, faltaba prácticamente todo de lo que fuimos a contar. Y ella me dice: José Gregorio, dile a la persona que te mandó a contar que todo está bien. Y yo le digo: pero mira lo que tú me estás pidiendo, que mienta. El Espíritu Santo ahí me revoloteaba y me decía: ¿cómo vas a mentir si vas a hablar de una prédica del pecado? Qué bárbaro, ¿no? Señores, no dormí. Yo le decía: Isbeli, amanecí con dolor de cabeza, amanecí mal porque no podía decir esa mentira. Hablé con la persona y le dijo: sé valiente, llama al que me mandó a contar, a hacer ese inventario y dile la verdad. Y asume tu responsabilidad. ¿Qué has hecho con lo que tú estabas cuidando? Isbelia me dijo: José Gregorio, tranquilízate, porque no es tu responsabilidad. Ella te estaba mandando que la ayudara, pero por medio de la mentira. Y de verdad que cuando el Espíritu Santo de Dios ves que estás en mentira, que es un pecado, parece que el corazón, hermano, se te va a explotar. Es algo tremendo. Y eso viene derivado, amada iglesia, del temor santo que le tenemos a nuestro Padre Celestial. Es un temor, pero es un temor santo, porque ve todas las acciones de nosotros y no lo podemos engañar. Nos ve de día y de noche, cuando estamos en la ducha, cuando estamos en el carro, cuando estamos en el trabajo. Wow, Señor, ten misericordia. Y para resumir, amada iglesia, ya terminando, el verdadero arrepentimiento nunca llega solo en el corazón de la persona. Siempre viene con un compañero. Qué hermoso, un bendito compañero. Siempre viene acompañado de una fe viva en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Donde quiera que hay fe, hay arrepentimiento. Donde quiera que haya arrepentimiento, siempre hay fe. Yo no decido qué es lo primero, si el arrepentimiento viene antes de la fe o la fe antes del arrepentimiento. Pero me atrevo a decir que las dos gracias nunca se encuentran separadas una de la otra. Así como se puede tener el sol sin la luz, o el hielo sin frío, o fuego sin calor, o agua sin humedad, usted nunca encontrará la verdadera fe sin verdadero arrepentimiento. Y usted nunca encontrará el verdadero arrepentimiento sin una fe viva. Las dos cosas siempre van lado a lado. Le doy gracias a Dios por esta palabra, amada iglesia.
Le dio gracias a Dios por la fortaleza que me has dado. Iglesia, no veas hacia atrás, no veas el pecado, ve la luz, iglesia. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas